Bueno, ahí estamos grabando. Bueno, vamos a... Sí, silencio. Ahí está, ahí está. Bueno, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Román Aparicio, yo soy kinesiólogo y me dedico o me inclino más al área de las disfunciones temporomandibulares y dolor orofacial, entre otras, entre otras patologías y problemas que presenta la población, al dolor musculoesquelético. La idea del taller de hoy es principalmente es abierta a la población, así que intenta ser informativa y preventiva y trataré de usar el lenguaje más simple posible para que puedan entender todo. Sé que hay profesionales de salud, así que no voy a tener problema tampoco en contestar y que hagan consultas y podemos charlar. Pero sí que, bueno, voy a intentar de que este mensaje sea simple. ¿Bien? Bueno, para arrancar, me gustaría que participen. ¿Alguien sabe o alguien tiene bruxismo? Yo, dice Caro. ¿Querés contarnos un poco para vos qué es o cómo se manifiesta en vos? ¿Me escuchan? Perfecto, sí. Porque con los auriculares no puedo hablar, entonces por eso ya escuchaba mejor. Ok, Sí tengo inflamado el oído medio, se me ok, inflaman los ganglios, se me bien, inflama como atrás de la lengua, uso la placa de Dormir, ya ok. vi todos los médicos, o sea, que el otorrino, que bla, 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 y todos me dicen lo mismo, ATM, tengo mucha tensión acá y acá, y me peleo con todo el mundo cuando duermo, no sé qué hago. Me Porque a imagino. veces sí, me hago así, ¿viste? Y hasta me dejo a veces los dedos marcados. Tengo épocas, viste, que me clavo las uñas. No sé qué hago. Bien, No sé qué hago porque ya bueno, intenté de todo. bueno, perfecto. Bueno, la idea de hoy es justamente hablar un poco específicamente del bruxismo y también vamos a hacer algunos reparos con el tema de las disfunciones temporomandibulares. Pero hoy intentaré dejar en claro qué es el bruxismo, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, el bruxismo antes, esta es una definición vieja, atribuíamos que solamente era una actividad muscular masticatoria repetitiva caracterizada por apretar o rechinar los dientes. ¿Sí? También a eso se le sumaba el mover y apretar hacia los costados. Voy a silenciar, perdón. Ahí está. A ver, ahí está. Ahí la silenciamos a Miriam. Perdón, Miriam. Bueno, entonces, teníamos una sola clasificación o definición para lo que era el bruxismo de día y bruxismo de noche, ¿sí? Esto era hasta el 2013. En 2018, un grupo de expertos, personas que se dedican al estudio y a la investigación, deciden volver a retomar este tema para darle un poco más de luz, porque como vos, Carolina, hay un montón de personas que están en la misma situación, ven a muchos profesionales, hay diferentes opiniones al respecto, entonces la idea del consenso era justamente esa, ¿no? Llegar todos a un mismo lenguaje. Entonces, como el bruxismo tanto para el sueño como para de día tiene diferentes características, se presentaron dos definiciones, ¿sí? Entonces, la primera, el bruxismo del sueño es una actividad de los músculos masticatorios durante el sueño que se caracteriza como rítmica o fásica o no rítmica, tónica, y no es un trastorno del movimiento ni un trastorno del sueño en personas por lo demás sanas. Bien, yo hago un resumen de esto. Entonces, ¿qué dice? Que las personas pueden apretar los dientes o no, o simplemente mantener una tensión a nivel muscular de los músculos masticatorios. En ese caso, hace grandes referencias a los músculos temporales y maceteros, ¿sí? Pero también hay otros músculos involucrados. El bruxismo despierto es una actividad de los músculos masticatorios durante la vigilia que se caracteriza por un contacto dental repetitivo o sostenido.
y o mediante una fuerza de empuje de la mandíbula y no es un trastorno del movimiento en personas por lo demás sanas. Acá hay algunas cositas para tener en cuenta. Si ven en las dos definiciones, termina diciendo que no es un trastorno en personas por lo demás sanas. ¿Qué queremos decir con esto? ¿O qué es lo que nos debería quedar claro de estas definiciones? Que antes nosotros veíamos al bruxismo como un trastorno, como una patología. Hoy lo vemos como una conducta, ¿sí? Y dependiendo de las características clínicas de cada persona, ese bruxismo, ese apretar los dientes, puede ser o un factor de riesgo, si es que afecta a la salud de alguna manera, o puede ser también una conducta protectora, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Pero de ninguna manera es una enfermedad o una patología. Bien. Entonces, esto es el consenso de 2018. Cosas para tener en cuenta o lo que buscaba este grupo de expertos en este consenso era ver si el bruxismo de sueño o de vigilia son actividades de los músculos masticatorios que ocurren durante el sueño, ¿sí? Entonces ellos buscaban una definición para estas dos entidades, ¿sí? El otro punto es esto que mencionaba recién. En Él personas decía, sanas, la verdad es que lo que pasó, como bien decía Domi, fue una mutación total a a ver, y que perdón, justamente prefería no hablar ya de lo que ocurrió, que este hecho había ocurrido hace 2 semanas, perdón que quiero y quería poner silenciar. atención que mañana lo A van ver, a distinguir allí en la legislatura porteña a las 5:30 de la tarde, esta trayectoria, y justamente chicas, quedarse. hay alguien que tiene el micrófono prendido, porfa. Darte cuenta que por cómo fue, no, eso es muy fuerte. A ver, encima no las puedo silenciar. Perdón, chicas, las que tienen el micrófono prendido, por favor, si lo pueden silenciar. Yo no sé por qué no las puedo apagar. Tienen un televisor ahí, bueno. Bueno, intentaremos seguir, perdón. Entonces, en personas por demás sanas no debe considerarse un trastorno, sino más bien un comportamiento que puede ser un factor de riesgo o protector en determinadas consecuencias clínicas. Bien, es un poco lo que les venía diciendo hace un ratito. Bien, el otro punto que se buscaba tener era homogeneizar la clínica, es decir, la evaluación del bruxismo, ¿sí? Porque también no hay una forma, o sea, cuando cuando las personas pasan por diferentes profesionales, hay diferentes formas de determinar si la persona tiene bruxismo o no. Entonces, la idea de este grupo, de este consenso, era justamente unificar criterios, ¿bien? Y dentro de esos criterios, lo que se llegó, a la conclusión que se llegó es que para determinar si una persona bruxa o no, se van a usar diferentes tipos de herramientas, ¿sí? Herramientas como una autoevaluación, un autoinforme, y también la polisomnografía, ¿sí? Entonces, seguimos con el bruxismo. Entonces, de nuevo, volviendo a esto de que no es una enfermedad, también lo que tenemos que tener en cuenta es que antes creíamos que el bruxismo se podía dar por diferentes causas y muchas veces se adjudicaban diferentes causas y se decía que era principalmente o se debía a eso. ¿Bien? Como puede ser, les puedo dar un ejemplo, como puede ser la oclusión, es decir, personas que no tienen un buen contacto, tienen una mordida abierta o les faltan piezas dentarias. A veces se decía que eso podía causar bruxismo. Hoy se sabe que no. Entonces, en esta frase, que es extraída del consenso, dice que en esta edición, a las actividades clásicas del bruxismo, es decir, apretar o rechinar, concuerda con la opinión actual de que el bruxismo se regula principalmente de manera central, no periféricamente, y el consenso emerge de que el bruxismo puede implicar algo más que el contacto dental. Entonces ahí también se agrega, o por lo menos se quita, algo que nosotros creíamos que el bruxismo solamente implicaba apretar los dientes. No, hoy también sabemos que
que hay una actividad exagerada de los músculos masticatorios y no siempre con la acción de apretar los dientes, ¿sí? Bien. Un poco de lo que les decía antes, ¿no? Ambas definiciones terminan en individuos por lo demás sano. Esta frase lo que intenta subrayar o destacar es que en la mayoría de las personas el bruxismo no es un trastorno, en algunas personas es un signo de un trastorno. Por ejemplo, en individuos con trastornos del sueño, de apneas obstructivas o de epilepsia, el bruxismo va a estar presente, pero como un signo, no como si fuera una patología en sí. ¿Bien? Entonces, el bruxismo como una función o como una conducta protectora. Esto todavía está en discusión, este tema, pero... Otra vez, el micrófono. A ver, gente, por favor, los que tienen el micrófono abierto. Ahí está. Bien. Entonces, como les decía, el bruxismo también puede considerarse como una función protectora. Entonces, el bruxismo, cuando presenta una característica positiva para la salud de las personas, lo vamos a considerar como un factor protector. Bien. Entonces, acá como ejemplo podemos poner personas que tienen reflujo gastroesofágico. ¿Qué es lo que sucede con el reflujo? Va a dañar químicamente las piezas dentarias. Entonces, hay un bruxismo, hay un apretar de dientes que lo que busca es generar más saliva para proteger esas piezas dentarias. ¿Bien? Entonces, recapitulando todo lo que venimos hablando ahora. Al bruxismo lo podríamos clasificar en tres partes, ¿sí? No es un factor de riesgo el bruxismo, es una conducta inofensiva. Es decir, muchas personas pueden bruxar, pueden apretar los dientes y sin tener ningún tipo de alteración clínica o sintomatología, ¿sí? Puede ser un factor de riesgo cuando está asociado a uno o más resultados negativos. Factor de riesgo lo podemos decir, por ejemplo, en personas que tienen una disfunción temporomandibular, quizás puede ser como caro, y a eso el bruxismo suma a todo este complejo, ¿no? de disfunción y no ayuda por ahí a la progresión. Entonces ahí lo podemos sí contemplar como un factor de riesgo. Otro factor de riesgo puede ser un desgaste severo de los dientes, ¿sí? De las piezas dentarias, o ruptura también. Y un factor protector del bruxismo puede ser cuando se ve asociado a un resultado positivo, como vimos en el ejemplo de personas que tienen reflujo gastroesofágico. Bien. Bueno, la epidemiología. El bruxismo del sueño se presenta de 1 al 15% de la población en general. El bruxismo despierto afecta un poquito más, al 30%. Bien. Voy a leer el chat a ver si no digo nada. Bueno, espero que hayan podido solucionar el audio. Si no, luego voy a subir el video a YouTube. Bien. Bueno, a ver, dentro de los factores predisponentes, ¿sí? Del bruxismo, no tenemos una causa, una única causa, ¿bien? Lo que se ha estudiado el día de hoy, y por ahí rememorando lo que hablábamos al principio, de que el bruxismo más bien tiene características de origen centrales. ¿Qué quiero decir de origen centrales? Es decir, del sistema nervioso central, ¿sí? A nivel cerebral, y no de cuestiones externas, que también pueden sumar, que van a ser factores por ahí psicosociales, nuestros hábitos de vida y demás, ¿sí? Entonces, los factores psicosociales, el trastorno del sueño, personas fumadoras, fumadores pasivos, personas que consumen alcohol o algún tipo de droga, medicación psicotrópica, el reflujo gastroesofágico otra vez, apneas obstructivas del sueño. Sí pueden ser factores que desencadenen el bruxismo. Bien. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Es decir, ¿cómo decimos que una persona bruxa o no bruxa? Y acá, los que son profesionales de salud es donde deberíamos tener cuidado, porque muchas veces solemos culpar al bruxismo de un montón de dolores que pueda llegar a tener esta persona, ¿no? Muchas veces las personas con dolor orofacial
conviven con un bruxismo y tratamos de centrarnos en el bruxismo y de intentar de que la persona deje de bruxar. Como vimos anteriormente, es una conducta y es de origen central, entonces va a ser difícil que con elementos externos lleguemos a curar, entre comillas, porque no lo vamos a curar al bruxismo, ¿sí? Entonces, acá hay dos cosas importantes. Una, que nosotros no nos vamos a meter tanto en ese tema de intentar buscar una causa o un origen principal, y la persona también no va a perder tiempo buscando curas mágicas, ¿sí? Porque no las hay. ¿Bien? Entonces, volviendo al diagnóstico. El primer diagnóstico que deberíamos hacer nosotros es el autoinforme, ¿sí? Son preguntas dirigidas a las personas que tienen que ver con sus hábitos, ¿sí? Que podemos hacerlo tanto a las personas como a las personas que conviven con la persona que esté padeciendo esto, ¿sí? ¿Cuáles son las preguntas? Básicamente de si ha notado que rechina los dientes o su pareja le dice que rechina los dientes cuando duerme, si hace ruido, a la mañana, por ejemplo, siente cansancio o tensión en todos los músculos masticatorios, si hay dolores de cabeza que puedan referirse a estas áreas, y otras preguntas más, ¿sí? Que tienen que ver con los hábitos de las personas. Probable es el autoinforme más el examen clínico, es decir, cuando nosotros vamos a revisar cómo están las piezas dentarias, cómo están esos músculos, si están álgidos, si hay dolores, por ejemplo, los maceteros o los temporales, si se muerde los cachetes, ¿sí? La lengua, cómo está la forma de la lengua, eso lo vamos a ver hoy. ¿Sí? Y el definitivo sería el autoinforme más el examen clínico más la polisomnografía. Acá se presenta un problema para los profesionales de salud y también para la población en general, que son hacer una polisomnografía hoy no es fácil y tampoco es barata, ni para el sistema de salud ni para la persona si quisiera hacerlo de forma particular. Entonces, lo que se busca es esto, ¿no? Trabajar con el autoinforme y el examen clínico y también con la historia de la persona y nosotros, hablando acá con los profesionales que están presentes. También hacer uso de los criterios diagnósticos para las disfunciones temporomandibulares, porque muchas veces podemos confundir esos dolores musculares y creer que es solamente el bruxismo, ¿sí? Si me quieren preguntar algo hasta acá, pueden hacerlo, pueden abrir el micrófono, no hay problema. Si no, yo sigo avanzando. Bien, bueno, como les decía, signos clínicos, ¿sí? Entonces, la persona llega a nuestro consultorio, o ustedes, los que están ahí, van a decir, bueno, hoy estuvimos hablando con Román y me dijo que, bueno, a la noche, quizás mi pareja ya en algún momento me dijo que apretó los dientes, ahora que me miro al espejo veo que tengo los dientes gastados, en algún momento rompí alguna muela sin ningún motivo aparente, es decir, no mordí nada duro, ni estaba jugando, ni me pegaron, pero sí veo que tengo los dientes un poco gastados, astillados, bueno, es un motivo para quizás hacer una consulta, ¿sí? Entonces, fatiga muscular, desgaste dentario, lengua acanalada. No sé si llegan a ver la foto ahí de la lengua, van a ver a los costados, ¿sí? Como unas muecas. Esa es la forma de los dientes, porque se aprieta tanto los dientes que se llega a marcar, ¿sí? Y eso es muy común, muy frecuente de verlo, ¿bien? En la foto de la izquierda van a ver cómo en el cachete se nota cómo la persona se muerde. Todo eso tengo yo. Y por ahí Carolina capaz, también. Hipertrofia maceterina. Esto quiere decir una hipertrofia del músculo macetero. Es este músculo que está acá, cerca del oído y que va hasta el ángulo de la mandíbula. No sé si me ven ahí, pero bueno, recorre todo este sentido. ¿Bien? Dolor orofacial al despertar. Nos duele la cara, nos duele por lo general toda esta región que les decía, la región del músculo temporal y el músculo macetero. ¿Sí? Las mejillas esmeriladas, bueno, esto que les mencionaba recién, ¿sí? Como masticadas, agrietadas. Vamos a comenzar la de bruxismo y como soy Nico tenemos bruxismo. Hola, ¿es una pregunta o hay que silenciar? Perdón. ¿Alguien quería comentar algo? Ya te paso. Es una charla. Ok, ahí la silencio. Ahí está.
Bien, bueno, seguimos. Entonces, bueno, acá está la... eh, esto sería el autoinforme, ¿bien? Se las leo. ¿Se ha dado cuenta que rechina o aprieta los dientes con frecuencia durante el sueño? Esa sería una pregunta. ¿Alguien lo ha escuchado rechinar los dientes por la noche? Esto, bueno, para la pareja o la persona que pueda estar en la habitación, quizás nos pueda dar esa información. ¿Ha sentido su mandíbula fatigada o con dolor al despertar por la mañana? Muchas veces los que bruxamos, a veces a la mañana, cuando bostezamos o cuando nos expresamos, sentimos una cierta limitación o tensión para abrir la boca, ¿sí? Y una molestia. ¿Alguna vez siente dolor momentáneo de cabeza al despertar por la mañana? Lo mismo, les comentaba, el dolor característico ya por la actividad exagerada de los músculos masticatorios se presenta en esta región, ¿sí? Como abanico por detrás y por encima de la oreja, ¿sí? Que es del músculo temporal. Puede ser bilateral o a veces de un lado, ¿sí? Para que no se confundan, no es ese dolor de cefalea, de por ahí más febril o de una gripe, ¿sí? Es un dolor que uno lo puede sentir acá o a veces como que late un poco esta zona. Bien. ¿Ha notado que rechina los dientes durante el día? ¿Presenta dificultad para abrir bien la boca al despertar? Bueno, es lo que les comentaba recién. ¿Se ha dado cuenta que presenta desgaste considerable en sus dientes? ¿Siente dolor en sus dientes al contacto con el aire o líquidos fríos? Bueno, ¿esto por qué? Porque hay un desgaste, entonces el esmalte también se ve alterado y tenemos más sensibilidad a las cosas frías, a las cosas ácidas, ¿sí? Al viento. Bien. ¿Ha notado que aprieta los dientes durante el día? ¿Siente que se le traba la articulación de la mandíbula o que hace un sonido como clic al moverla? Lo del clic se refiere puntualmente a la articulación temporomandibular, ¿sí? Cuando el disco está, de alguna manera, se salió del lugar que está por encima del cóndilo, a veces hace un ruido, ¿sí? Bien. ¿Qué más? ¿Siente sus dientes o encías con dolor al despertar por la mañana? Bueno, esto es un autoinforme. Bien, que esto luego el que lo quiera me lo puede pedir y yo se los envío. Bueno, ahora vamos, a ver, hay una pregunta. ¿Puede ser que se retraiga la encía o no tiene nada que ver? Sí, Carolina, sí, totalmente. Lo que sucede ahí es básicamente que estamos generando constantemente presión en nuestros dientes y como decís vos, las encías se empiezan a retraer. A mí me pasa, y ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer para todo eso, ¿no? Además de consultar con profesionales. A ver si hay alguna otra pregunta. No. Bien. Entonces, a ver, lo voy a poner de dos maneras. Primero, para los que no son profesionales, se lo voy a explicar. Y para los que son profesionales, deberíamos explicar a las personas, ¿sí? Entonces, al margen de que sea para el bruxismo despierto. Cuando viene una persona a nuestro consultorio, lo primero que deberíamos hacer es informar, ¿sí? Muchas veces las personas vienen, perdón que te ponga de ejemplo, Carolina, pero te ha pasado que has visto un montón de profesionales. Entonces, eso es lamentablemente es una constante. Vienen personas con estos problemas que han pasado por muchos profesionales y tienen muchas historias contadas por diferentes profesionales. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es intentar buscar información lo más actualizada posible, basada en evidencia, ¿sí? ¿Para qué? Para que justamente esto que hablamos hoy, de que entender que el bruxismo no es un trastorno, no es una enfermedad, y poder transmitírselos a las personas y que también las personas entiendan que quizás no ese es el motivo que esté causando su problema, su dolor, que pueden ser otras cosas, va a hacer que estas personas que están escuchando hoy acá bajen sus alarmas, bajen sus ansiedades, dejen de buscar curas mágicas y puedan empezar a entender cómo funciona esto. ¿Bien? Entonces, este sería el primer paso, explicar. Y para los que no son profesionales, comenzar a entender todos estos procesos. ¿Bien? Volviendo al bruxismo despierto. Entonces, cuando nosotros explicamos
de qué se trata el bruxismo, qué es lo que sucede. Cuando le contamos a las personas que hay otras personas, muchísimas, que bruxan y solamente es una conducta y no presenta ningún tipo de síntoma, podemos entender que quizás no sea algo tan jodido, ¿sí? Con lo que estamos cursando. Entonces, luego, la persona que bruxa despierto, ¿qué es lo que deberíamos tener en cuenta? La persona debería entender cómo se presenta. Entonces explicamos qué es el bruxismo, explicamos las estructuras que intervienen, los músculos y cómo se presenta, ¿no? Esto de apretar los dientes o estar tensos con la mandíbula, a veces también se acompaña con lo que decía Carolina, esto de apretar las manos también. Se puede presentar en actividades donde demanda mucha concentración o estrés, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a contarles esta historia, cómo es que se produce o en qué momento se puede llegar a dar, pedirle a la persona que vaya anotando todo eso, de manera que vaya siendo consciente de todo esto, ¿sí? Una vez que la persona pueda ser consciente de qué momento se presenta, si está en el trabajo, o a veces cuando maneja, o quizás cuando está jugando a los videojuegos, ¿sí? Que también se puede dar, cuando la persona puede identificar en qué momento se dan estos patrones, podemos ya tener una herramienta más, es decir, anticiparnos a esto. Entonces, ahí le podemos dar todas las herramientas que ustedes conocen desde la kinesiología, y los que están del otro lado, los que no son profesionales, pueden usar herramientas como por ejemplo la respiración, pausas activas, es decir, levantarnos del lugar, salir de ese sitio, movernos un poco, hacer algo de ejercicio, salir a caminar. Si no se puede caminar, bueno, tomarnos 2-3 minutos en el puesto de trabajo y hacer algún tipo de movimiento del cuerpo que nos saque de esa situación, ¿sí? Bueno, el punto 4 tiene que ver con registrar, que lo mencioné antes. Entonces, cuando nosotros podemos identificar todas estas conductas que generan este bruxismo, este apretar dientes eh, o tensionar toda esta musculatura, ya podemos hacernos de otras herramientas, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, vamos con los mitos. A ver, ahí una pregunta. Perfecto. Bien, entonces, mitos al respecto. El bruxismo, lo mismo. Yo quiero reiterar esto para que quede claro. El bruxismo no es significado de lesión o patología, ¿sí? El bruxismo es una acción involuntaria de origen central, ¿sí? Como es de origen central, ahora lo vamos a ver más adelante, pero se lo voy adelantando. Como es de origen central, si nosotros queremos mejorar estas conductas, disminuirlas, nuestras herramientas también tienen que ver con, con esto central, con lo que es el sistema nervioso central. Es decir, tenemos que hacer modificaciones de hábitos y de conductas, ¿sí? Como veíamos hace un ratito, primero identificar en qué momento sucede, o muchas veces, bueno, podemos identificarlo con cosas muy puntuales, como discutir con una persona puntual. Bueno, quizás tendremos que hacer uso de herramientas desde el área de la psicología, ¿no? Nosotros como profesionales de salud desde la kinesiología, bueno, poder tener el ojo para poder ver esta clínica y decir, bueno, mira, te aconsejamos ir a ver a un profesional del área de la psicología y tratar algunos aspectos, ¿sí? Bueno, nada, el bruxismo es de vigilia, es del sueño, no son incluidos como predictor de trastornos temporomandibulares. Esto lo usan mucho, esta frase la usan mucho los odontólogos. El bruxismo no duele, ¿sí? Entonces, cuando se presenta dolor, deberíamos hacer uso de todas las herramientas diagnósticas que tenemos para ver qué es lo que está causando ese dolor. La acción en sí de bruxar no duele. Por lo general, los dolores comienzan después de años de personas haber estado bruxando, ¿sí? No sé. ¿Se cambió la imagen, Carolina? Confirmame, por favor. Bien. Otro mito, la oclusión. Entonces, en personas que... Ah, no se cambia la imagen. Yo
perdón, chicos, yo, a ver, voy a dejar de compartir entonces. A ver si se arregla ahí. Vamos de nuevo. Bien, ahí están viendo. Sí. Sí, bueno, genial. Bueno, entonces, ¿qué me, a ver. Bueno, qué me refiero con, perdón, a ver, ahí está. ¿Qué me refiero con oclusión para los que no son profesionales de salud? La oclusión básicamente es el contacto diente con diente, los dientes superiores con los dientes inferiores. Esa es la oclusión, ¿sí? Mucho tiempo se creyó que las disfunciones temporomandibulares y el bruxismo tenían una relación directa y causal con la oclusión. Entonces, se decía que personas que no tenían un buen contacto, que tenían una mordida abierta o que estaban desdentadas, como el señor de la foto, era la causa de las disfunciones y del bruxismo. Hoy se sabe que no es así. ¿Por qué? Porque básicamente se hizo un estudio muy grande, varios estudios, muchos estudios, donde se vio que personas que usan dentadura postiza o no tienen dientes o tienen mordidas abiertas o prognatismos y no tienen ningún tipo de disfunción ni bruxismo, ¿sí? Entonces ahí se descartó esto. Entonces, esto viene de la mano también para que ustedes sepan que el tratamiento para el bruxismo y para las disfunciones temporomandibulares no son tratamientos irreversibles, es decir, como tratamientos que tienen que ver con la ortodoncia o cirugías de los maxilares, ¿sí? Estamos hablando específicamente del bruxismo y del dolor y los trastornos temporomandibulares, ¿sí? Este mes, lo que queda de mayo y junio, va a ser un A mes ver, capaz de Cecilia, que va a estar hay algunos que reciente. no los puedo silenciar. Por ahora, confirmado, seguramente tenemos que hacer placas, no solo lo voy diciendo. Sí, 7 de mayo, San Francisco, Estados Unidos, y hasta la cumbre de esto, después el 30, A cumbre ver, tecnológica. hay alguien que, por favor, el que tiene el micrófono abierto. Del 13 al 15 Ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? En principio es esto, si ustedes identifican todos estos signos que estuvimos hablando hoy, lo primero que deberían hacer es intentar acercarse a un profesional especializado en el área, ¿sí? De la odontología, de la kinesiología, neurología, otorrino, psicología y fonoaudiología. Como decía Carolina, a ella también le duele el oído, entonces muchas veces tenemos que descartar estas cosas. ¿Bien? ¿Qué podemos hacer? Entonces, de nuevo, volviendo a esto, ¿no? Que el bruxismo tiene un origen central, es decir, del sistema nervioso central, y uno de los factores más predominantes es el estrés y los factores psicosociales. Para intentar disminuir esta actividad, lo que deberíamos hacer es intentar hacer cambios de hábitos que se sostengan en el tiempo, ¿no? Que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con nuestras conductas, ¿sí? Con el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Es esto, todo esto que veníamos hablando. Entonces, cuando ustedes identifican, estoy apretando los dientes, veo que los tengo gastados, bueno, me pido un turno, pero a la vez yo ya puedo comenzar a hacer estas cosas, ¿sí? Que nos van a ayudar a hacer ejercicio, movernos, informarnos, como estamos haciendo hoy, ¿sí? Bueno, placas, hablemos de las placas. Todas estas que ven acá son las que no se recomiendan, ¿bien? Son placas de silicona, son placas blanditas, finitas, que tienen marcados los dientes, como ven ahí. Y ahora les voy a poner un videito para que lo vean, ¿sí? Ese tipo de placas no se recomiendan. Básicamente no se recomiendan, no las recomendamos porque imagínense una persona que está en una etapa donde bruxa mucho y muy fuerte. Este tipo de placa básicamente es como irse a dormir como un chicle, ¿sí? O sea, puede causar hasta más dolor, más molestia. Es como masticar algo. Se llegan a romper, estas que son finitas y solamente abarcan los dientes, hay personas que se han llegado a atragantar, entonces también son peligrosas. Bien,
Estas son las placas que se recomiendan, son placas rígidas y con un poco de altura. Morde. Tac, 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 tac. Abrime. Así ya lo dejamos registrado, ¿sí? Otra vez. Morde. Abrí. Y ahora hagamos ese movimiento chiquito. Para un lado. Y yo quiero ver ahí. Y para el otro lado. Bien. ¿Se vio? Bueno, ese tipo de placa, que es un poquito con altura y son rígidas. Bien. ¿Qué es esta? Okay. Bueno, a ver, ahora les voy a pasar un videíto, que es un video que yo hice hace un par de años, de masajes para toda la región muscular de la cara. Nada, quiero que quede claro que esto es un mimo, ¿sí? Muchas veces los que bruxamos nos levantamos a la mañana con mucha tensión en la cara y a veces un poco doloridos. Este tipo de masajes nos va a ayudar, nos va a dar ese alivio, ese mimo, nos vamos a sentir un poquito mejor. Pero hay que entender que si queremos lograr cambios a largo plazo, tenemos que hacer cambios conductuales, cambios de hábitos, ¿sí? Como les mencionaba hace rato. Entonces les voy a dejar este videito que dura 8 minutos para que lo vayan haciendo, ¿sí? Ahí va. Voy a adelantar. Todos los músculos que tenemos nosotros de la expresión, Acá. para reírnos, para enojarnos, todo aquello que demuestran cómo estamos nosotros día a día, de alguna manera esa tensión se va a transmitir, toda esta masa muscular, todo este conjunto de músculos va a afectar a toda la estructura, a toda la esfera cráneo cervical. Para aquellos que están por ahí apretando un poquito de más los dientes, bruxan y tienen dolores en sus articulaciones temporomandibulares, así que bueno, esperemos que les sirva. Fácil, vamos a hacer masajes alrededor de los agujeros de la cara, ¿sí? Ojos, nariz y boca, ¿sí? Y oídos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar de arriba hacia abajo y después hacia los costados. Bien, entonces, vamos a ir con un músculo que es el frontal de esta manera, ¿sí? Con la yema de nuestros dedos nos apoyamos por encima de las cejas y llevamos los dedos hacia atrás como peinando, ¿sí? Haciendo una presión, o fijamos nuestros dedos por encima de las cejas y bajamos la cabeza, ¿ok? Dos formas. Entonces, o peino o fijo mi mano y bajo mi cabeza. Otro ejercicio, por encima de las cejas, ¿sí? Hacia afuera, de adentro hacia afuera, ¿sí? Tenemos los músculos orbiculares de los ojos. Bien. Ok. Bien. También desde el lado de abajo, el pliegue, donde se va la nariz y el ojo. Ahí. Ok. Por lo general, hacemos 5 pasadas. Yo voy a hacer 2, 3, bueno. Más que nada para que quede gráfico, pero ustedes los hacen 5 veces. Y si quieren más, ustedes van a ir notando con la práctica, cada vez que vayan haciendo estos ejercicios, van a ir notando cuál está más tenso, si el izquierdo o el derecho, bueno, y ahí se detienen un poco más, ¿sí? Ahora vamos también desde esta zona hacia abajo, ¿ok? Antes de llegar al labio, bajamos. Acá tenemos los elevadores del labio, ¿sí? Okay. Ahora alrededor de la boca, en esta dirección, ¿sí? Tenemos el orbicular de los labios. Ahí. Bien. La oreja también podemos hacer, o hacemos un masaje estirando la oreja. Estirando la oreja en todas partes, en todas direcciones. Hacemos cuenta que desde el centro salen flechas para todos lados y vamos siguiendo esas flechas hacia arriba, hacia atrás, hacia el costado, más hacia abajo en diagonal, hacia abajo, ¿bien? O podemos agarrar la oreja y girar nosotros, ¿ok? Agarro la oreja y giro.
agarro la oreja y giro. ¿Ok? Bien, ahora nos vamos a detener en reparos óseos. ¿Ok? Acá están los pómulos y nos vamos a centrar por debajo de los pómulos. Tenemos toda una masa muscular donde tenemos varios músculos. Entonces, lo mismo, vamos a entrar, vamos a sentir duro, vamos a caer en un hueco y de ahí vamos a ir hacia afuera. Ahí. Eso. Bien. Lo mismo. Ahora vamos a empezar a trazar flechas. ¿Sí? Ahí y ahí. Siempre de adentro hacia afuera. Puede ser también hacia adentro, ¿eh? Ahí. Bien. Ahora el mentón, ¿sí? La borla del mentón. Ahí. Lo mismo puede ser hacia arriba y hacia abajo. Bien, ahora los labios. Los labios también podemos o agarrar los labios y tironear con nuestras manos, o fijar el labio y llevar la cabeza hacia atrás o hacia un costado, depende. Ustedes van a ir percibiendo dónde sienten más tensión, si cuando llevo hacia atrás o cuando llevo hacia el costado, a la derecha o a la izquierda. Y bueno, donde sientan más tensión, ahí se van a quedar un ratito. Entonces vamos. Bien, y el otro era fijo y giro mi cabeza. Fijo y giro mi cabeza. Eso en todas las partes del labio. Superior e inferior. Vamos a hacer uno más. Para todos los que son los músculos que forman el suelo de la boca, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es entrar, vamos a sentir duro, y de ahí vamos a entrar hacia atrás. Bien, vamos a entrar, mira, así y así, ¿sí? En esta dirección y en esta dirección. Vamos a ver. Y ahí. Ok. Lo mismo podemos hacer. Apoyar nuestros dedos, las yemas de nuestros dedos, duro, caigo en el hueco, me quedo ahí y lo que puedo hacer es hacer una flexión de la cabeza, o sea, llevar la cabeza hacia abajo y hacer pequeñas presiones ahí. Ok. En diferentes lugares, donde ustedes sientan más tensiones, ahí se quedan. Puede ser acá. ¿Sí? Puede ser acá. Ustedes van a ir sintiendo en los músculos que usamos para soplar. Bueno, lo mismo, agarro, estiro, ¿sí? Estiro, hago un masaje con mi mano. Puedo hacer lo mismo fijando el cachete y girando mi cabeza. Y giro, ¿ok? ¿Se entiende? Puedo hacerlo para el otro lado también, fijando acá. Ahí trabajamos más o menos todos los músculos de la cara. Espero que les sirva y bueno, que les sea de utilidad y bueno, para estos días que alivien un poco esos dolores de cabeza o esa sensación de falta de movilidad en sus ATM. Así que Buenas. Che, ¿alguien lo hizo? Pueden decirme, escribirme o... A ver. Sí, Sí, yo lo hice y sentí como el dolor se expandía. bien. Che, bueno, ahí en el video, si ven, yo también como lo iba haciendo, después al final terminé casi dormido. Causa, ¿no? Te relaja, te alivia.
Así que bueno, a ver, había una pregunta, dice, ¿el bruxismo detona crisis de mareos? No, no propiamente el bruxismo, no, no debería. Hay muchos mareos, entonces deberíamos en principio ver qué tipo de mareo tenés y con qué se relaciona, si es más un mareo de tipo vestibular o más de tensión, ¿no? Que tiene que ver con la parte cardiovascular. Eh, pero bueno, para todo eso hay que evaluar, ¿sí? Bueno, sí relaja, sí relaja, sí relaja. Bien, bueno, sí, era un poco esa la intención, ¿sí? Que se lleven por lo menos alguna herramienta. Entonces, esto que hablábamos, ¿no? Si nosotros queremos cambiar, queremos mejorar, tenemos muchas herramientas que están dentro nuestro, ¿sí? Y que tenemos que asumir esa responsabilidad de querer cambiar, porque nosotros de este lado, como profesionales, vamos a guiarlos a ustedes, ¿sí? A los que estén padeciendo por algún dolor, ya sea este o cualquier otro, ¿sí? Entonces, entender que cuando uno empieza a cambiar, ya sea desde lo conductual, ya sea desde lo alimenticio, ya sea desde el ejercicio, vamos a despertar un montón de cosas que tenemos internamente, como se dice, la farmacia interna, ¿sí? Nosotros tenemos un montón de hormonas, un montón de mediadores químicos que son analgésicos, ¿sí? Que no solamente van a despertar alegría, eh, sino que también van a modular el dolor, ¿sí? Y uno de esos es el ejercicio físico, ¿bien? Entonces, a salir, ¿bien? La respiración, ¿sí? El mindfulness. Yo puse el ejemplo de mindfulness porque básicamente este concepto trabaja en aspectos de la atención, ¿sí? Entonces, creo que es una buena herramienta para esto, ¿no? Para entendernos, para mirarnos a nosotros y ver cuáles pueden ser esos factores que terminan disparando o exacerbando el bruxismo, ¿bien? Entonces, es una buena práctica. Hay mucho en internet que se puede leer, hay videos, hay gente que las enseña en YouTube. Entonces, nada, búsquenlo por ahí que es una linda herramienta. No hace falta hacer una actividad específica. Yo les doy un ejemplo, pero a muchas personas quizás les puede parecer aburrido. También les podría decir, bueno, hagan pilates, hagan pileta, yoga. No van a dejar de ser buenas herramientas, pero si a nosotros no nos motiva, si no nos da de alguna manera placer o disfrute, probablemente lo hagamos 1 o 2 semanas, porque yo se lo digo, porque se lo dijo al médico. Entonces, buscar una actividad que a ustedes les dé motivación, ¿sí? Y si es en grupo, si también eh, cubre los aspectos sociales, mucho mejor, ¿bien? El descanso. El descanso es muy importante para esto y para un montón de otras cosas más, ¿sí? Entonces, acá les dejo los 10 mandamientos de la higiene del sueño, ¿sí? Se los leo. Establecer un horario regular para irse a dormir y despertarse. Si tiene la costumbre de tomar siestas, no exceder los 45 minutos del sueño. Evitar la ingestión excesiva de alcohol 4 horas antes de acostarse y no fumar. Evitar la cafeína 6 horas antes de acostarse. Esto incluye café, té, muchos refrescos, así como el chocolate. Evitar los alimentos pesados, picantes, azúcares 4 horas antes de acostarse. Hacer ejercicio regularmente. Van a ver que en cualquier tipo hoy de dolor musculoesquelético o tipo de afección, la actividad física está metida ahí, ¿sí? Eso no es negociable. Usar ropa cómoda, la cama que esté cómoda, el espacio que esté cómodo, ¿sí? Encontrar una configuración de temperatura de sueño cómodo y mantener la habitación bien ventilada. Bloquee todo ruido que distrae y elimine la mayor cantidad de luz posible. Reserve su cama para dormir y el sexo, evitando su uso para el trabajo o la recreación general. Acá hay algo importante que no está, porque creo que esta diapo nunca la cambié hace años, pero bueno, creo que un punto importante es el uso de las pantallas, que acá no figura. Entonces también, ¿no? Entender que, así como nosotros, también la naturaleza tiene un ciclo, ¿sí? Los ritmos circadianos, es decir, cuando se acerca la noche, cuando el sol se va alejando, nuestro cerebro entiende que ya tenemos que ir a descansar. Pero ese ritmo se ve alterado por el uso de las pantallas y bueno, el uso de las tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, intentar
desconectarnos un rato antes de ir a dormir. Bueno, la ilustración de la bala de plata, de la bala mágica, ¿no? Es esto que les mencioné en varias oportunidades. No hay un tratamiento mágico, no hay una receta exacta para cada persona, es decir, la misma talla no le va a caber a todas las personas, ¿sí? Entonces, entender esto creo que va a hacer que ustedes, o los que estén padeciendo, o los que tengan bruxismo, o disfunciones temporomandibulares, no caigan en tratamientos costosos y que prometen la cura, ¿no? De algo que no es necesariamente una enfermedad. Bien, bueno, entender, ¿no?, cómo las emociones también van a afectar a este tipo de condiciones, ¿sí? El contexto, el trabajo, bueno, todo lo que venimos hablando, las creencias, no solamente las creencias negativas, sino lo que nosotros creíamos que era el bruxismo en este caso, o lo que creemos que puede significar nuestro dolor, ¿sí? Muchas veces esa información, esa creencia que nosotros tenemos puede condicionar nuestro estado, ¿sí? Y perpetuarlo. Bueno, la experiencia cuarteto es un poco más de lo que yo les venía hablando, ¿no? O sea, el cuarteto de la felicidad, las endorfinas, la serotonina, la dopamina y la oxitocina se van a encontrar afuera. Se van a encontrar cuando hacemos actividades que nos dan placer, cuando abrazamos a las personas, cuando vemos una película que nos emociona, ¿sí? Así que bueno, nada, eso. A salir afuera, a abrazarnos, a ver amigos, a correr un poquito, a bailar, ¿sí? Lo que a ustedes les guste. Una vida social activa. Bueno, lo mismo. Siempre les voy a repetir esto, ¿sí? Y bueno, hasta acá llegó mi presentación. Muchísimas gracias. Y ahora sí, si quieren pueden abrir los micrófonos o por el chat, me pueden preguntar, no hay ningún problema. ¿Qué les pareció? ¿Se entendió? Al principio estuvo un poco trastabillado porque había muchos micrófonos abiertos, así que espero que se haya entendido. Voy a ver acá las preguntas. Ok, a ver. Y las disfunciones temporomandibulares causan mareos, Román. No, las disfunciones temporomandibulares y los mareos no tienen una relación causal, es decir, no hay una causa directa, ¿sí? Habría que ver bien, habría que hacer un examen clínico, a ver cómo es ese mareo, en qué momento se presenta, qué características tiene y poder ver a ver de qué se trata. Acá ahí preguntan qué son las DTM, son las disfunciones temporomandibulares, es decir, son afecciones que afectan a la articulación temporomandibular, ¿sí? Es decir, al hueso temporal y al maxilar inferior, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien quiere abrir el micrófono, me quiere comentar algo, me quiere preguntar algo? Si no, los dejo tranquilos. Yo te puedo consultar respecto a lo que recién pregunté del tema de los mareos. Sí. La sensación así como de embotamiento tiene sí relación con el tema de las disfunciones o tampoco es algo que esté directamente relacionado con las disfunciones del ATM. Mira, a ver, las disfunciones temporomandibulares tienen que ver específicamente con la articulación temporomandibular, ¿sí? Ahora, las personas, los que tenemos disfunciones temporomandibulares y bruxismo y demás, también a veces tenemos otras características que le podemos decir comorbilidades, es decir, dolor cervical, cefaleas y demás. No necesariamente una disfunción temporomandibular va a ser la causa de esos mareos, ¿sí? Yo, por ejemplo, no suelo tener ese tipo de mareos. No sé, Carolina, si tenés mareos en general, pero lo que ¿Vos sí, tenés disfunción, Román, también o...? sí, Ah. sí, tengo disfunción, sí, tengo chasquido en los dos, he tenido dolor, se me ha pasado, uso placa y bruxo, y he roto piezas dentarias, sí. Y el tema de la oclusión me quedó dando vuelta. Viste que yo te había comentado por Instagram que justo después de un ajuste en la félula empecé como con esta sensación de embotamiento.
como depresión en la cabeza, que yo era algo que no tenía como síntoma. Yo empecé con dolor de oído, como Carolina, dolor de oído bastante fuerte y más que nada facial. Que después con tratamiento, con osteopatía, bueno, con la félula fue mejorando un montón y con hábitos, ¿no? ¿Y cómo es el tema de lo que vos explicabas, que la oclusión no está directamente relacionada, pero tal vez cuando te modifican la placa, que tiene relación con la oclusión, puede provocarte algo? ¿Me explico? No sé si me dirigí bien la pregunta, si me hice entender. Sí, creo que te entendí. En principio, cuando hablamos de causalidades, es decir, factores que van a causar una disfunción o causar, es decir, que son específicas, como por ejemplo se hablaba antes de la oclusión, hoy se sabe que no es así. O sea, que vos tengas una mala mordida, que te falte una pieza dentaria, no quiere decir que vos vayas a desarrollar una disfunción temporomandibular o bruxismo. No sé si me explico. Por otro lado, personas que tienen bruxismo o que tienen una disfunción temporomandibular no necesariamente tienen una mala oclusión. Entonces, ahí es donde se empezó a estudiar esto. Es decir, bueno, a ver qué estamos haciendo. Porque si no, ¿qué es lo que sucede? Básicamente es que, bueno, vos tenés una disfunción temporomandibular o tenés un dolor en la articulación temporomandibular. Ah, bueno, vamos a poner todos los dientes parejitos para curar esto. Como eso no pasaba, ahí es donde se llega a la conclusión de que no hay una relación causal entre el problema y la oclusión. Ahora, cuando vos usás una placa, es un elemento externo que estás colocándole a tu cuerpo, en este caso a la mordida. ¿Bien? Cuando pasa el tiempo, nosotros vamos cambiando, ¿sí? Y si, por ejemplo, como decís vos, por ahí cambiaste la placa o se rompió la placa o le hicieron algún ajuste, bueno, tu cuerpo va a volver a adaptarse. Muchas veces, a ver, un ejemplo claro puede ser el cambiar un calzado, cuando tenés un calzado que no que es por el que estás acostumbrado. O sea, quizás al principio te molesta un poco los pies, te llega a doler un poquitito la planta del pie, hasta que después te acostumbras. Entonces ahí son dolores o molestias adaptativas, ¿sí? Otro ejemplo que te puedo dar es, nada, sos una persona que tendés al sedentarismo y de repente decís, bueno, voy a salir a correr porque me doy cuenta que no, esto no va más así. Entonces de repente salís a correr y por ahí, nada, te saliste con todas las pilas y de repente empezaste a correr, nada, 5 kilómetros de una, después de años de no hacer actividad física. Bueno, quizás a los días te empiece a doler un poco el cuerpo. Ese dolor sería un dolor adaptativo, un dolor normal. No quiere decir que no lo vayas a poder hacer. Lo que quiere decir tu cuerpo o ese dolor te está diciendo es que necesitas tiempo para adaptarte. Pero respondiendo puntualmente, Tomás, a lo de tu placa y el dolor, quizás sea algo adaptativo y tengas que esperar o, bueno, reevaluar eh, con tu odonto. Lo mismo, acá. Yo tengo rectificación cervical. Eh, ¿Puede ser la causa de mi bruxismo? No, lo mismo. No, no. La rectificación o cualquier desviación de la columna no es una causa de un bruxismo o de una disfunción temporomandibular. Puede ser que convivan. O sea, hay un montón de personas que tienen rectificación cervical y conviven con otros tipos de dolores. Y lo mismo, hay un montón de personas que tienen rectificaciones cervicales y no bruxan ni tienen disfunciones temporomandibulares. ¿Sí? Tomás, te contesté la que preguntó la Sí, Bien. sí, perfecto. Yo incluso también tengo rectificación de cervical, o sea, en mi caso conviven. No sé si, pero la tengo desde chico, desde los 16, nunca me había dado un síntoma. Me parece que es algo más fisiológico. Que... Sí, probablemente no te den ningún síntoma. Es más, muchas veces las personas se terminan enterando porque tienen algún tipo de dolor y van al médico y les mandan a hacer una radiografía y le dicen, ah, mira, hay una rectificación, puede ser eso. Bueno, quizás estuvo hace años ahí, no tiene nada que ver. Probablemente necesita hacer otras cosas. Como le decía, ¿no? Esto cambiar hábitos, hacer actividad física y demás, que muchas veces pasa un poco eso, ¿no? Claro. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, Caro, si vos tenés alguna otra pregunta, me puedes escribir por privado, no hay ningún problema, ¿sí?
Bueno, entonces, nada, muchas gracias por estar ahí y bueno, ya después voy a ir publicando algunas otras cositas de otros talleres. Así que bueno, gracias. Buenas noches.